a la hora de invertir, la paciencia, sin duda, es una de las herramientas más importantes que debemos aprender. La razón para ver el fruto de nuestro dinero es necesario esperar y nuestras ganancias requieren tiempo y nunca se multiplican como por arte de magia. Esa es la especialidad de nuestro próximo invitado, quien además de proporcionar educación financiera de manera sencilla de entender, explora el mundo de las inversiones a largo plazo, como nos gustan acá. Así que saludamos en el campanazo a Carlos Valerín, experto financiero, inversionista y asesor patrimonial, radicado en Costa Rica. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola Nati, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir mi granito de arena. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y querer compartir con nosotros toda esa sabiduría financiera. Carlos, ¿te parece si empezamos con la realidad de un concepto que es clave para hablar de inversiones y es la realidad del interés compuesto? ¿Cuáles son los factores o los dos factores que para ti afectan el interés compuesto? Vamos a ver, el interés compuesto se ha popularizado, se ha dicho que es mágico, ¿verdad? Y se usan siempre citas de, no sé, de Albert Einstein, que dice que es la octava maravilla del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces tendemos a creer que si simplemente invertimos un poquito en dos toques, como decimos nosotros en Costa Rica, se nos va a multiplicar el dinero y eso es todo. Pero la realidad es que el interés compuesto no es más que matemática pura y dura, matemática que un niño de quinto, sexto grado puede entender perfectamente y va en dos niveles. La primera es el tiempo de inversión, o sea, el horizonte. Entre más tiempo yo esté invertido, pues más probabilidades hay de ganar y más grandes esas ganancias. Y tomemos como ejemplo la fortuna de Warren Buffett, ¿verdad? La fortuna de Warren Buffett en los últimos 10, 15 años ha generado creo que el 80-85% de la totalidad. Estamos claros que era muchísimo antes de eso, pero el grueso del crecimiento ha sido en los últimos años. Y la segunda cosa es como una fogata. La base de la inversión es importante. El crecimiento porcentual puede ser el mismo, pero dependiendo de cuánto invierta yo, pues voy a crecer más rápido o más lento. Entonces, tenemos que entender que entre la base más grande se haga, que típicamente se hace con el tiempo, pues más rápido voy a crecer. Pero para eso tengo que pasar una etapa de construcción. Así que las dos variables en cuanto al interés compuesto es la base o la denominación. Incluso Charlie Munger decía que uno debería apuntar a los $100,000 y de ahí todo es mucho más sencillo. Y la segunda es la paciencia, el tiempo que nos lleva. Eso está buenísimo, Carlos. Y entonces tendría sentido pensar cuando se hace una asesoría de inversiones, mucha gente está interesada es por el tema de cuánto rinde, cuál es el interés. ¿Tendría sentido pensar o preguntar más bien si esa inversión que voy a hacer aplica o no aplica interés compuesto para que haya realmente crecimiento en el largo plazo? Pues el interés compuesto al final es más una estrategia que un producto que se vende implícitamente. Es esencialmente, si yo invierto hoy, pongamos un número X, $10,000, me gano un 10%, al año 2 tengo 11,000. Con interés simple, retiro los 1,000 de ganancia y vuelvo a invertir los 10,000. En el segundo año me voy a ganar 1,000 nuevamente. El interés compuesto, básicamente, dejo el dinero ahí, entonces el segundo año voy a ganar sobre 11,000, no sobre 10,000, y por lo tanto mi ganancia, si sigue siendo el 10%, va a ser de 1,100 en vez de 1,000. Está muy bien. Y hablando de estrategias, Carlos, ¿qué es lo que se conoce? Yo escucho mucho una estrategia que se llama o le llaman el dollar cost average. ¿Qué es? ¿Cómo son sus beneficios? E incluso, pues, nuestro público hispano que está en Estados Unidos, que seguramente gana en dólares, pues le va a hacer sentido, pero incluso a los que no vivimos en Estados Unidos, ¿cómo nos podemos beneficiar de ello? Bueno, el dollar cost average básicamente lo que significa es que yo compro periódicamente el mismo fondo, la misma acción, el mismo producto. Y de esa manera lo que hago es promediar el precio. Significa que no me fijo en si el precio está muy arriba o muy abajo. Ustedes hablaban hace poco sobre Nvidia, sobre Rivian, etcétera, 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 en cuyo caso, cuando estoy haciendo una estrategia de dollar cost average, no me estoy fijando en esas fluctuaciones en el precio, sino que me estoy fijando en invertir a largo plazo y de esa manera normalizar el precio en el tiempo. Creo que es una gran estrategia. Para las personas que viven en Estados Unidos,
implícitamente el 401k les ayuda con esto. Para las personas que estamos en Latinoamérica, pues tenemos que hacerlo nosotros mismos y lo podemos hacer a través de asesores financieros que nos dan estos servicios. Tú mencionaste algo importante, y es que esa estrategia se basa o se centra en la compra constante, siendo consistente del mismo activo, no sé, el mismo fondo, la misma acción, pero hablemos también de la importancia de una cartera diversificada. ¿Por qué sería recomendable a la hora de invertir considerarla de esta manera? Así yo esté haciendo esa estrategia de dollar cost average, tener en cuenta la diversificación también es importante. Bueno, creo que aquí es importante entender que las inversiones o el manejo patrimonial no es un one size fits all, ¿verdad? Tenemos que hacer un traje a la medida para cada quien. Es muy distinto una persona que va a invertir $1.000.000 a una persona que va a empezar a invertir 200, 300, $500 al mes. En el caso de una persona que está empezando a construir su patrimonio, 200, 300, 400, 500, más bien deberíamos evitar sobrediversificar. Tenemos que empezar a buscar quizás menos diversificación y mayor crecimiento. Mientras que una persona que ya tiene un patrimonio representativo grande, tenemos que recordar que lo principal de las inversiones no es hacerse millonario. Ustedes no se van a hacer millonarios invirtiendo, la mayoría de ustedes no lo van a hacer. Lo que van a hacer es hacerse millonarios con lo que sea que hacen, con lo que sea que realmente son buenos. Y las inversiones van a mantener el valor de su dinero en el tiempo y ojalá crecerlo un poco. De tal manera que si yo ya tengo un patrimonio grande, tengo que diversificar para tener activos en bajo riesgo, riesgo moderado y un porcentaje, ¿por qué no?, en alto riesgo. Tú has tocado un tema ahí candente sobre los mitos de las inversiones, y es que la gente a veces llega con la ilusión o con el pensamiento o pensando que si invierto más me voy a hacer millonario y el día de mañana ya soy libre financieramente solo porque las inversiones ya van a retribuir, y no estoy hablando tanto de tener o no tener valores significativos. Y dado eso que tú acabas de decir en cuanto a yo me voy a hacer rico o yo me voy a hacer millonario haciendo muy bien la que yo sé hacer, y que eso me genere más ingresos y esos ingresos yo les mantengo el valor en el tiempo. Ahora hablemos un poco, dado eso de que está muy claro que hay gente que quiere poner a manejar su dinero, hacer mejor valoración de este capital con trading. ¿Y cuál sería esa diferencia entre hacer trading o tradear, si uno pudiera decir de manera no correcta, e invertir? ¿Cuál sería esa correcta diferencia y cómo los entendemos? Bueno, tradear e invertir tienen esencialmente varias diferencias, pero podemos empezar desde el análisis, el tipo de análisis que hacemos. Cuando estamos tradeando, podemos hacer un mix entre análisis fundamental y análisis técnico, pero primordialmente, o como se ha popularizado en el mundo, va a ser un análisis técnico. Eso significa ir a ver gráficos, ir a ver puntos de resistencia, puntos de soporte y tomar decisiones basadas en el momentum o en el movimiento del mercado. Mientras que una inversión se basa más en el análisis fundamental. O sea que vamos a la empresa, entendemos sus estados financieros, entendemos cuánto efectivo tienen, cuántas deudas tienen, cuánto pagan, cuánto vale una acción, etcétera, etcétera, etcétera. A largo plazo, la inversión es muchísimo más poderosa. El trading busca esas ganancias a corto plazo porque lo que tratamos de hacer es comprar y vender y sacarle ganancia a eso. El problema con el trading como tal, y esto viene de una persona que fue trader en un banco, es que no es sencillo, es complicado. Y al ser complicado significa que le tenemos que dedicar muchísimo tiempo. Entonces, si quiero short-term gains, o sea, ganancias a corto plazo, sí, tradear puede ser una opción siempre y cuando yo le dedique suficiente tiempo, o sea, tomarlo como una carrera, tomarlo como mi vida. Tengo que dedicarle tiempo para entender ¿Cuántas patrones. horas tú crees que debería hacer una persona que decide dedicarse al trading para volverse un buen trader? Bueno, en mi opinión, en algún momento de mi vida leí un libro que decía que para ser experto en cualquier cosa hay que invertir $10,000 horas o más. Yo hice el ejemplo, en algún momento le pregunté a ChatGPT me dijo, si le metes 8 horas al día, son 5 años de estudio, si le metes 2 horas al día, son 20 años de estudio, tomando en cuenta 12 días festivos. Ahora,
Una vez que yo ya aprendí, igual le tengo que dedicar tiempo porque tengo que estar pendiente de mercados, noticias, tengo que estar pendiente de la apertura de mercado, tengo que estar pendiente de bancos centrales, cosas que van a afectar porque tradear es en el corto plazo, así que tengo que verlo ahí versus una inversión y un dollar cost averaging a donde lo estoy entendiendo que es a largo plazo. Carlos, y nosotros sabemos que los mercados bursátiles se comportan como una montaña rusa. En este programa nosotros analizamos las mejores empresas del día de los principales índices bursátiles y una la podemos ver ganando un día, el otro día está perdiendo. Eso es una montaña rusa. Pero, ¿qué tan difícil es recuperarse de una pérdida en la bolsa de valores? Si yo tengo acciones y yo veo que mis acciones, el valor de mis acciones va bajando, ¿qué tan difícil es poder volver a los niveles iniciales? En cualquier caso, tanto invirtiendo o tradeando, yo debería tener un plan. Ese plan me debería decir cuál es mi punto de entrada, cuál es mi punto de salida, en qué momento me siento cómodo, tanto perdiendo o ganando. Tenemos que recordar que el mercado es variable, ¿verdad? Son rentas variables, de tal manera que nadie me puede asegurar qué va a pasar el día de mañana. Hoy estamos viendo que S&P 500 tiene una ligera caída, pero en algún otro momento tendrá una subida. Entonces nadie me puede asegurar. Así que yo tengo que tener un plan sobre qué voy a hacer. Ahora, eso es algo que sí es importante que todo el mundo tome en consideración. Cuando hablamos de trading y decimos, es que me estoy ganando un 15, un 20, un 40, un 50%, genial. Pero ¿qué pasa cuando caemos? La estadística es muy clara. Cuando caemos necesitamos prácticamente el doble para recuperar a donde estábamos. Si yo tengo una cuenta que hoy vale $10,000, crece el 50% mañana y luego cae 50%, para volver a ese spot inicial necesito crecer un 100%. Y eso fue lo que le pasó a mucha gente en el 2022 cuando el mercado tuvo una caída muy fuerte, que a pesar de que el 2023 y el 2024 ha venido en crecimiento, sus caídas eran muy abruptas. Por esta razón es que tenemos que tener un poquito de cabeza fría cuando el mercado va para arriba y no sobreexponernos, no irnos demasiado al riesgo, porque en cualquier momento, como decimos aquí, se nos voltea la tortilla. Aquí también decimos en Colombia, se nos voltea la torta. Entonces es importante esa estrategia. Ahora, tú tocaste un tema importante y es esa paciencia, que a veces en el trading puede que no se tenga incluso en las inversiones. ¿Qué relación hay entre paciencia y éxito en una inversión? Bueno, yo soy una persona de datos, a mí me encantan los números, me encanta ver para atrás, me encanta entender estadística y si uno va y ve el mercado durante los últimos 200 años, puede sacar muchísima información. Básicamente, si uno invierte a un día, o sea, si yo voy y meto mi dinero, pongamos un ejemplo, en un ETF indexado al S&P 500, hay un 50-50% de probabilidad de que mañana valga más o menos, un día. Si yo al contrario dejo eso durante 5 años, pues ya tenemos una posibilidad de salir positivos en un 75%, o sea, aumentaron Wow. muchísimo mis posibilidades. Si me voy a 10 años, ya tengo un 88% de posibilidad de salir positivo, 15 años aumenta 95% y ojo esta, a 20 años hay un 100% de probabilidad de salir positivo según data registrada durante 200 años. Eso quiere decir que si yo agarro el punto en el que estamos hoy y me devuelvo a 2004, voy a estar más arriba sin importar si el 2004 era un momento de un bear market, de un bull market o de un bear market. De un mercado hacia arriba, de un mercado hacia abajo. Wow, esa estadística y esos porcentajes están buenísimos. ¿Cuál es la estadística, hablando de eso, de retornos de las inversiones a largo plazo? O sea, está bien, voy a tener la posibilidad de salir ganando, pero ¿ganando cuánto? Bueno, el mercado va a variar dependiendo del riesgo que asumamos, ¿verdad? Entonces, típicamente se habla mucho sobre un 10%, un famoso 10%. Mi opinión es porque 10% es muy sencillo. Es fácil para dividirlo, es fácil para entenderlo, pero no siempre es la realidad. Podemos decir, el S&P 500 crece a un ritmo de el 8 al 10%, el Nasdaq crece a un ritmo del 9 al 12 aproximadamente, pero todo depende de mi cartera, de mi diversificación y de mi apetito de riesgo. Si yo, por ejemplo, en mi cartera meto activos de bajo riesgo, por ejemplo, fondos de cash, bonos, etcétera, probablemente mi rentabilidad sea menor. Pero si al contrario meto activos de riesgo, pues puede que potencie ese 10%, ese 8% en el tiempo. Al final de cuentas, en cualquier inversión,
lo que decíamos, el tiempo afecta muchísimo, pero también va a afectar muchísimo el momento de entrada. Tengo muchísimos clientes que empezaron a invertir en el 2022, dichosamente se dieron cuenta que eso en el mercado, al igual que cuando voy a un Black Friday o cualquier cosa de esas, estoy aprovechando un descuento en el mercado. Entonces aprovecharon, entraron al mercado y sus rendimientos 1 y 2 años después son superiores al 10%. Pero tenemos que entender que siempre se habla de las recesiones y que cuando viene la recesión, perdón, que si va a haber o no va a haber una recesión, y esa no es la pregunta. La pregunta es cuándo viene la recesión, porque las recesiones van a venir y cada uno de nosotros vamos a vivir de 7 a 10 recesiones en promedio en nuestras vidas. Deberíamos estar preparados para ese momento, para más bien double down, o sea, apostar más sobre lo que entendemos que estamos haciendo porque hicimos un análisis fundamental. Y porque estoy esperando quedarme mínimamente invertido a largo plazo, 10, 15 o 20 años. Eso es súper importante. Yo también tuve la experiencia del 2022 que todo el mundo huía por las caídas. Ese es el mejor momento. Y quienes lo hicieron, como tú dices, hoy ven unas carteras que crecen por encima del 15%. Eso simplemente es consistencia y tener claro ese análisis que tú dices. Carlos, esta conversación está súper interesante, pero me gustaría preguntarte si hay alguna última recomendación, especialmente para quienes todavía están renuentes a aventurarse en el mundo de las inversiones de largo plazo. ¿Qué le dirías? Bueno, les voy a decir dos cosas. La primera es, según un estudio realizado por Motley Fool, hicieron una revisión de cuentas del 2003 al 2013 y se dieron cuenta que había un grupo de cuentas que había crecido muchísimo más que el resto. Entonces empezaron a revisar qué fue lo que sucedió aquí, por qué hay cuentas que crecen tanto y otras que más bien pierden. Y lo que se dieron cuenta fue que la mayoría de esta gente cuyas cuentas habían crecido habían fallecido. Entiendas, eran Wow. personas que sus cuentas habían quedado invertidas, pero no habían tomado ninguna decisión, no habían cambiado su estrategia, no habían liquidado sus fondos, simplemente su dinero se mantuvo ahí pacientemente y siguió creciendo con el tiempo. Esa es la primera lección, es la paciencia es clave, porque si nosotros vamos y vemos la historia, toda la gente que ha sido paciente son los que realmente le han sacado el jugo al mercado. Entonces, esa es la primera. La segunda cosa es más riesgoso no invertir que invertir. Cuando no invertimos, nuestro dinero en cualquier lugar va a tener algún grado de riesgo. Así sea que lo ponga debajo de mi colchón, o que lo deje en un banco, o que lo meta en cripto. Siempre vamos a tener algún grado de riesgo, más alto o más bajo. Ahora bien, el problema de dejar el dólar o el dinero estancado en la moneda, en cash, es que pierde valor con el tiempo. Y en este momento estamos en un ambiente de alta inflación en Estados Unidos, lo cual significa que también para muchos países latinoamericanos estamos experimentando temas de inflación. Eso quiere decir que entre más tiempo yo atrase mi inversión, más dinero estoy perdiendo en el tiempo. Y de nuevo, podemos ir a los datos y ver que históricamente en los últimos 200 años, el valor de $1 sin invertir ha caído a centavos, bueno, a menos de centavos, mientras que el valor de $1 invertido ha crecido a más de $1.000.000. Listo, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntale a la audiencia dónde te puede encontrar. Me pueden encontrar en Instagram como Carlos Valerín CR o en Facebook como Carlos Valerín Coach Financiero. Por ahí los esperamos y ojalá que aprendan muchísimo. Carlos, mil y mil gracias por habernos acompañado y por habernos entregado todo este conocimiento. Muchas gracias por haber estado acá. Hasta A vos, nada. pronto. Hasta luego.